Vamos a orar. Señor y Padre, estamos agradecidos de estar ante tu presencia un sábado más. Y ahora en esos momentos, Señor, que vamos a meditar en tu palabra y en el espíritu de profecía, te rogamos que tu espíritu nos acompañe para que Él nos ayude a entender el mensaje que quieres darnos. Quédate pues con nosotros y bendícenos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, puedes tomar asientos. Hoy vamos a tener un tema, yo diría que sumamente interesante, sumamente actual, puesto que el tiempo ya denota que comencemos a hablar de estos temas y que comencemos a hacer planes de futuro, pero futuro ya cercano. Si consideramos que Jesús va a venir de aquí a pocos años, estamos hablando que puede ser el 2031 y no puede ser sino será el 2031, ¿cuánto nos quedan? 17 años hoy por hoy, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar es un tema que ya escribió Ellen White en su momento, hace ya 100 y pico de años, pero que está llegando el momento de que hagamos pensamientos para llevarlo a la práctica. Es un tema que veremos en dos partes. Hoy trataremos la primera, que será sobre las ciudades, y en el próximo tema que tengamos, Dios mediante, tal vez, no sé, la próxima semana u otra, hablaremos de vivir fuera de las ciudades, que es un llamado que Ellen White hace al pueblo de Dios de los últimos días, de los últimos tiempos. Por lo tanto, me falta una cosa. Ponle pausa, si acaso. Dependerá de lo que nos dure este tema. Si queréis podemos seguir con el siguiente. Es más corto, es la mitad que este. Depende del tiempo, porque la hora está muy avanzada. Pero yo diría que está mejor el segundo apartado que el primero. Sí, pero esto interesa mucho también. Vamos pues poco a poco a ir desgranando este PowerPoint que, bueno, recuerdo nuevamente que no es propio, sino que es de Humberto Fierro, y únicamente lo que hacemos es extraerlo de su página y trasladarlo aquí para que podamos luego colgarlo en internet y muchos se puedan beneficiar pues de este PowerPoint. Y más por el tema que trata. ¿Está parado? No veig. No sé si está en off o está en on. Ahora. Ajá. No es pot ser vell, noi. Traducidos, no se puede ser viejo. La tecnología y la edad a veces están reñidas. Bien, comienza así este PowerPoint. Dice, los constructores de la ciudad original. Génesis 4.2 dice que originalmente Caín escogió como oficio ser labrador. Aquí tenemos unas fotografías que más o menos identifican la escena. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor, Enoc. Él dice que cuando pasó lo que pasó, tuvo que salir de la presencia de su familia, se fue solo, tomó una esposa y fundó una ciudad. Caín se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Es decir, fue el precursor de la adoración al mundo, del amor al mundo. Por eso una ciudad de entonces eran amuralladas. Así perdían de vista la naturaleza, perdían de vista a Dios, se centraban en ellos mismos. Por eso el tema de las ciudades y el peligro que hay en las ciudades. Hoy lo veremos.
Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. ¿Recordamos el tema que se trató en Ecosí? Cómo incluso Ron Wyatt parece ser que pudo estar en la casa que posiblemente habitó el mismo Noé. Habitaban por esa zona, no se iban de allá. Quedaban cerca de la zona donde había descendido el arca. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Les estorbaban. ¿Por qué? Porque les recriminaban, les instaban. Claro, ellos no podían soportar eso, y tuvieron que apartarse de su compañía. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. ¿Y en Sinar qué hicieron? Decidieron construir allí una ciudad que se llamó Babel, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. La Torre de Babel fue el lugar donde el Señor descendió, y dice que confundió las lenguas para que los hombres se esparcieran por toda la tierra, puesto que no lo hacían. En términos generales, ¿qué son las ciudades? Las ciudades son semillero de vicio, y esto está sacado de escritos de la misma Ellen White. La persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las mismas ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionarán y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Es decir, vas a la ciudad porque hay más comodidades. Hoy hay mucha gente en la India, en China, etcétera, que marchan de los campos a las ciudades porque creen que tienen más oportunidades, pero allí luego se encuentran con graves problemas. Los hijos se tuercen, por regla general. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y como Gomorra. ¿Qué pasó con ellas? Lo vimos en las conferencias de COSI, ¿verdad? Los muchos días feriados estimulan, primero, la holgazanería, las muchas fiestas que hay, ¿verdad? Los deportes excitantes, el asistir a teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores, las jaranas, que es una diversión bulliciosa y alborotada, estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. De esta forma, la juventud es arrastrada por la corriente popular. ¿Qué vemos en grandes ciudades? Valencia, Madrid, Barcelona, botellones. Los jóvenes tienen que ir allá, emborracharse, embriagarse, si no, no disfrutan. Y luego, bueno, la problemática que acarrea para su salud todo esto. Aparte de consecuencias, romper mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Senado argentino eleva a ley el matrimonio homosexual. Esto ocurre en las ciudades, no en los campos. Un juez de California levanta el veto al matrimonio homosexual. Esto está de moda hoy en día. Vía libre al matrimonio gay, no sé cómo se dice, nunca lo sabré, en México. Y aquí vemos algunas fotografías, pues, considerables al respecto. Me ha sido mostrado, según dice Elena White, que las ciudades se llenarán de confusión y de crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Es decir, que no irá mejor, sino al contrario, cada vez peor. Recordamos como Jesús dijo, como los días de Noé, y él a la vez en Lucas hace también eco de los días de Lot, así será el fin del tiempo. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por donde quiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Crímenes,
Solo hay que poner las noticias. Una ciudad en Estados Unidos, un loco toma un arma, comienza a quitar la vida de la gente. No hace falta ir muy lejos. Aquí en nuestro lugar, cualquier marido se levanta contra la esposa, contra los hijos, les quita la vida. No hace falta ir muy lejos. Esto sucede aquí. Sucedió incluso en un pueblo de 3.000 habitantes como es en el cual vivo. Que ya es como una ciudad también. Descienden juicios sobre las ciudades. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra, y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Esto está profetizado por Elena White. ¿No había alguien que pedía profecías de Elena White? Pues mirad, aquí vamos a dar unas cuantas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Ahí arriba se ve una fotografía de una columna de humo, columna de fuego, que ha sucedido en Colombia y otros lugares, ha sucedido, han habido estos fenómenos naturales de la misma tierra, que no dejan de ser pues una especie de avisos, avisos que Dios permite para que el hombre recapacite y vea cuál es su situación. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, de Londres y la ciudad de Nueva York. Y ahora aquí veremos algunos aspectos de estas ciudades. Esto ya os fue escrito en 1897, ya en aquel tiempo había estos problemas en las ciudades. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido, lo será. Y no sabe qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. En esta ocasión, de nada valdrá pertenecer a una iglesia en particular, sino el obedecer lo que Dios ha ordenado. Lo que antes hablábamos en la escuela sabática, ¿verdad? Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría, casi totalmente entregadas ya a la idolatría. Solo hay que ver algunas fotografías que él nos pone acá. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Ídolos actuales, dinero, sexo y una falsa religión. Esto es lo que mueve las ciudades. Esta fotografía os suena, ¿verdad? 2001. Edificios, y esto lo escribió Elena White, edificios a prueba de catástrofes se convertirán en ceniza. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Y lo vimos en Nueva York, en las Torres Gemelas. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Aún antes de la última gran crisis, los edificios, las ciudades comenzarán a ser azotadas por tremendos castigos que van a caer sobre ellas. Dios utilizará incluso la naturaleza. Semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra, las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Es decir, han llenado la copa de la ira de Dios, a consecuencia de diferentes aspectos como hemos visto: homosexualismo, amor al dinero, derroche, en todos los aspectos de salud, en diversiones que no son inofensivas, por así decir. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser la destrucción causada por el fuego, imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios.
es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Y eso pasó con las Torres Gemelas, ¿verdad? Parecían indestructibles, ¿eh? Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se darán especial atención a su belleza y arquitectura y a la firmeza y solidez con que son construidos. Cada vez más altos, más imponentes, aparentemente más seguros, pero de esto no habrá nada. Pero el Señor me ha hecho saber que pesar de su insólita fineza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén en el año 70? Destruido, no quedó piedra sobre piedra, y Jesús lo dijo así, ¿eh? Pues estos edificios pasará lo mismo con ellos, serán destruidos, incluso antes de que venga esa crisis ya final del todo, ¿eh? La ciudad de Nueva York. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia, todavía se extiende su mano, debe darse su mensaje en el gran Nueva York. Y esto lo escribió ella ya en sus tiempos, 1902. La gente debe ver cómo Dios pone un toque de su mano, o por un toque de su mano puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día. Nueva York es la tercera aglomeración urbana más grande del mundo por cantidad de habitantes, después de las de Tokio y Distrito de México. Cuentan con más de 8,2 millones de neoyorquinos en un área urbana de 830 kilómetros cuadrados. Claro, como no se pueden expandir, ¿qué hacen? Crecen hacia las alturas. Edificios de 100, 200, 300 metros, lo que haga falta. Aparentemente muy seguros, pero vemos que no lo son. Dice la sierva del Señor: no tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Fueron derribados el 11 de septiembre del 2001 por un ataque suicida, bueno, aquí dice con 2 aviones, esto habría que analizarlo, ¿verdad?, en apenas hora y media, eso sí que es cierto. Considerando el centro del comercio mundial, fue un complejo ubicado en Loop, Manhattan, en Nueva York. 2 torres gemelas de 110 plantas cada una. Se inició su construcción a principios del año 1960 y se terminó 12 años después, entre 1972 y 1973. Las Torres Gemelas fueron los edificios más altos de todo el mundo. Era la gloria de la arquitectura. Actualmente se construye allí la Torre de la Libertad, de 541 metros de altura. Mucho más alta, aquí la tenéis. En las conferencias se ha hablado acerca de ella, a fondo. La altura del imponente edificio tendrá una característica simbólica muy particular, pues sus 541 metros equivalen a 1.776 pies, cifra que resulta ser el año de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. La creación de la orden de los Illuminati. Exacto, y además, esto él no lo pone, pero también en esa fecha se creó la orden también de los Illuminati, que también están detrás de esta construcción. Las Torres Gemelas medían 417 metros de altura y esta torre la supera en 124 metros más. 4, 2, 5 y 1, 6. Sí, perdón, 7. Chicago y Los Ángeles. Estas son visiones que ella tiene en su momento. También pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentan la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos.
Algún tiempo después se me mostró que la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no eran sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándoles a no invertir grandes sumas en propiedades en Chicago, ni en cualquier otra ciudad, a menos que las providencias de Dios abran positivamente el campo e indiquen claramente el deber de construir o comprar, como sea necesario, a fin de dar la nota de amonestación. ¿Y qué está haciendo la Iglesia en Estados Unidos y en otros lugares? Invirtiendo en grandes ciudades, en grandes corporaciones. Esto se está haciendo actualmente. No invirtáis, se hace lo contrario. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. No hay que invertir dinero en eso. El desastre de Port Chicago fue una explosión mortal que tuvo lugar el 17 de julio de 1944 en la revista naval de Port Chicago, California, en los Estados Unidos. El incidente ocurrió debido a que las municiones que eran subidas a bordo de un carguero con destino al Teatro de Operaciones del Pacífico, cuando había la Segunda Guerra Mundial, detonaron, matando a 320 marineros y civiles y lesionando e hiriendo a otros 390. Note que la sierva del Señor profetizó lo que vendría sobre estas ciudades y sucedió a partir de 1944, o sea, 38 años después. Y aquí hay algunas imágenes de esa catástrofe, imágenes del devastador tornado que arrasó Missouri y que dejó como saldo 90 muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Tornados de fuego y viento sobre la misma Chicago. Tornados de viento y rayos escalofriantes, desde luego. Tornados arrasando propiedades, incluso campestres. Tornados en el campo y en la ciudad de Chicago. Cómo era la ciudad antes y cómo quedó después de todos esos desastres naturales. Ese rayo como cae encima de los edificios, rayo tremendo. Poder destructivo de los tornados. Poder de la naturaleza es tremendo. Dios manifiesta su ira por la impiedad reinante en los profesos cristianos, lo cual es un pequeño reflejo de lo que sucederá al final de todo el tiempo. Está hablando aquí de profesos cristianos, algunos que se dicen ser creyentes pero que sufren esas consecuencias porque no andan conforme a los designios del Señor. San Francisco y Oakland. San Francisco hay un caso muy curioso que aquí se mencionará. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y como Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. El terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Esto ocurrió la mañana del 18 de abril de 1906, 3 años después de ser profetizado por Elena White. San Francisco será visitada por la ira de Dios. 3 años después, un tremendo terremoto padeció. Ella incluso, tengo un libro, Elena White, Profeta del Destino, que comienza diciendo que la anciana viajaba en su carruaje por la ciudad ya destruida, y entonces hace alusión a esta visión que el Señor le dio. ¿Cuál es la causa de estas calamidades? Su ley ha sido transgredida. Hoy hablábamos, ¿verdad?, de la ley. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Estudiar la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Lo encontramos en Jonás 1 y 2. El texto claramente dice que Dios estaba dolido por la transgresión de los ninivitas a su santa ley, pero motivado por el amor que les tenía, les envía un mensajero diciendo: de aquí a 40 días
Nínive será destruida, 40 días. Nínive será destruida. Jonás sabemos la historia, cómo se rebelaba para ir, pero finalmente tuvo que ir casi obligado. ¿Cuál fue la actitud de los ninivitas ante el llamado de Dios? Cuando Jonás les predicó que iba a pasar eso. Jonás 3:5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Es decir, desde el rey hasta el sirviente más pequeño. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Dios ante la respuesta de los ninivitas? ¿Destruyó la ciudad? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que había de hacer, y no lo hizo. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo, si las ciudades impías se arrepintiesen, como lo hizo Nínive. Es decir, que el Señor permite esos desastres para que las gentes recapaciten y se den cuenta de que hay un libro al cual hay que acudir y que hay que seguir a un Dios que vino a hacer algo por nosotros y que quiere darnos una vida mejor y que nos está avisando de que esto se termina y que tenemos que hacer cambios ya. Aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios, como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Los bares, bebidas y bailes todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente, sobre todo los jóvenes. Sobre los que caen estos juicios como terremotos, la tierra se agrieta sin haber terremotos, y cuando las casas se caen dicen, son fallas geológicas, pero no piensan que la causa es la desobediencia a la ley de Dios. Y esto está escrito en los libros pequeños, ¿verdad? Lo hemos citado en las conferencias. Otras ciudades impías. A medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco, es decir, el terremoto que sufrió. También se repetirá en otras ciudades. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque sé que el día del juicio es inminente. Una hora solemne. Los juicios que ya han descendido son una advertencia, pero no el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Son advertencia para que recapacitemos. En vista de la importancia que reviste este tema, transcribo las citas bíblicas que menciona la sierva del Señor. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie. Y esto se encuentra en Habacuc 2. Velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para que se pueda leer de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, cuando el Señor habla, las cosas se cumplen. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sobre todo en estos días que estamos viviendo. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso, que no prosperará, ensancha como el Seol su garganta, o el sepulcro, y es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. Ayes contra los injustos. Sigue el capítulo diciendo, ¿no entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmos? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Tú serás como despojo para ellos. Es decir, aquí está hablando de gente que abusa de los demás para enriquecerse. Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellas habitan. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida.
porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que te acercas tú y él y lo embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellas habitan o habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que el artífice confíe en su obra haciendo imágenes mudas. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrán acaso enseñar? Aunque está cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Este pasaje nos está denotando cómo los hombres se están rebelando contra Dios. Y aquí también hace énfasis del originador de todo, que es el diablo. Pero termina el texto diciendo, Jehová está en su santo templo, es decir, Jehová está aún en el poder, en las riendas, aún toma el control de todo. Por eso hay que tener respeto ante eso y obedecer lo que dice en su palabra, porque nos está avisando para que no recibamos esas consecuencias terribles. El fin de los rebeldes. Sofonías dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y estas son palabras de Dios. Exhortación a volverse a Jehová. Zacarías 1 dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y lo recalca 2 veces, son palabras de Dios. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. El invariable amor de Dios. Malaquías 1 dice, carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y ellos llamarán provincia de impiedad, y pueblo contra quien Jehová se airó para siempre. Note que Dios quiere que toda la humanidad sea salva, según se desprende de estos pasajes. Esaú tuvo la oportunidad de ser el padre del linaje santo, pero lo despreció por un plato de lentejas.
Jacob deseaba ardientemente tener la primogenitura y la obtuvo. Los ninivitas estaban destinados a la destrucción, pero oyeron el llamado de Dios, se arrepintieron y fueron perdonados. El hermano dice, quiero recalcar aquí que estos 4 profetas, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías, escribieron esto hace 2600 años, más o menos. En ese tiempo se aplicaban especialmente al pueblo de Israel y a los que rechazaban el llamado de Dios. Y la sierva del Señor los aplica al remanente en este tiempo, a los que rechazan la gracia de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Esto nos dice que Dios no cambia de parecer. Es decir, que aquellas palabras que eran para aquel pueblo de hace 2600 años se aplican hoy a los que estamos llegando al fin del tiempo también. También nos avisa. La sierva del Señor dice, estas escenas pronto serán presenciadas tal como se las escribe claramente. Presento estas maravillas, declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días y se cumplirá tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco. Es decir, que lo que está escrito en el Antiguo Testamento no está escrito para el Antiguo Testamento. Está escrito para nuestros días, porque ahora se está aplicando la mayor parte de todo ello. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Y esto lo escribió en abril de 1906. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán cerca del fin de la historia de esta tierra se están cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades. Dios está permitiendo que estas cosas sean manifiestas para que el que corra pueda leer. La ciudad de San Francisco es una muestra de que todo está llegando a ser. El soborno perverso, la malversación de fondos, las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad para liberar a los culpables y condenar a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Bueno, y ella hablaba de Estados Unidos, pero nosotros estamos en Europa, en España, y aquí no hemos visto estas cosas también, cosas fraudulentas, en gran manera, y no pasa nada. Sindicatos en las ciudades, otro tema importante. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias, las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en las mismas iglesias. Hipocresía en las iglesias. Esta confusión es lo que forman Babilonia, donde cada uno tiene su propia ideología, lejos de las normas establecidas por Dios. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder, crueldad y las fuerzas empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos atados para el terrible fuego de los últimos días. ¿Veis por qué se dice que el cristiano no debe pertenecer a los sindicatos? ¿Quién puso los sindicatos? ¿Qué hay detrás? Sabemos, ¿verdad? La Iglesia Popular, etcétera, todo está detrás para llevar este caos. Hay una manifestación pacífica, por muy pacífica que sea, ¿cómo termina? Con palos, ¿verdad? Cargando a la policía, etcétera. Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones confederaciones. No tengamos nada que ver con estas organizaciones. Más claro que ella lo está diciendo, ¿verdad? Y a veces no se hace caso de eso,
Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama que salgamos del mundo y estemos separados. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué sucede si no nos desvinculamos del mundo? Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Esto es tremendo, ¿eh? Los sindicatos, una fuente de problemas para los adventistas. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Hombres marcados, los que no quieran unirse a ellos, ¿eh? A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Se aproxima, no, ha llegado. Esto lo escribió ella hace ya más de 100 años. Ha llegado ya Muchos en las ciudades ansían luz y verdad. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, crudeza y severidad, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán. Es decir, que en las ciudades hay almas aún que pueden ser movidas por el Espíritu de Dios. Como una certeza del amor con que Él trata Dios a sus hijos, leamos el ejemplo con el que trató a Lot en Sodoma, la ciudad condenada a la destrucción. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Note que Dios detuvo el castigo hasta que Lot estuvo a salvo. Era el único. Y por amor a él, detuvo el castigo hasta que no llegó a un lugar de seguridad. La oscuridad espiritual que cubre a todo el mundo se intensifica en los centros congestionados de población. El obrero evangélico encuentra la mayor impenitencia y la más grande necesidad en las ciudades de las naciones, y en estas mismas ciudades se les presentarán a los ganadores de almas algunas de las mayores oportunidades. Es decir, que hay que evangelizar las ciudades, ¿eh? Mezclados con las multitudes que no piensan en Dios ni en el cielo, hay muchos que ansían luz, pureza de corazón, y aun entre los descuidados e indiferentes hay muchos cuya atención puede ser atraída por una revelación del amor de Dios hacia el alma humano. Es decir, que a pesar de estar envueltos por toda esa atracción que lleva la ciudad, aún hay personas sinceras que pueden oír el llamado de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se necesitan esfuerzos fervientes en las ciudades. En preparación para la venida de nuestro Señor, hemos de hacer una gran obra en las grandes ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dijo Jesús. El mensaje de amonestación para este tiempo no se está dando fervientemente en el gran mundo de los negocios. Hasta en el mundo de los negocios, hay que predicar. Día tras día los centros de comercio están atestados de hombres y mujeres que necesitan la verdad para este tiempo, pero que no obtienen un conocimiento salvador de sus preciosos principios, porque no se realizan esfuerzos fervientes y perseverantes para llegar a esta clase de gente, donde ellos se encuentran. Bueno, hoy podríamos decir que gracias a las tecnologías se está llegando también a estas gentes.
¿eh? Gracias al internet, a lo que se está colgando allá. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, especialmente las familias con hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Pero el consejo es salir, no vivir en las ciudades. Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma y la de los suyos también, ¿eh? Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y en la corrupción moral, aunque hay hombres como Lot en cada Sodoma, en cada ciudad. En las ciudades se necesitan escuelas, iglesias y restaurantes, adventistas, está hablando, vegetarianos en este aspecto, ¿eh? Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia y en relación con estas escuelas debe trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana, es decir, la reforma pro salud. Por eso es necesario. Aquí ha habido algún restaurante vegetariano, no adventista. En Barcelona hay alguno adventista, concretamente aún existe, y ahí lógicamente pues se enseña la verdadera educación sana en la alimentación. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es decir, ella decía, los hospitales fuera de las ciudades, las casas editoras fuera de las ciudades, las iglesias en la ciudad, para que pueda ser una luz, un testimonio. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. No se recomiendan traslados apresurados al campo, traslados alocados. Bueno, me voy a la aventura. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola, que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. Sentarse y ver el costo y ver qué hay que preparar para hacer ese paso. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta, todo debe ser analizado. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes y repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Es decir, que ella aconseja que deberíamos ir al campo, vivir fuera de las ciudades, pero no hagamos las cosas alocadamente. Analicemos la cuestión y veamos cómo se puede llegar a esa conclusión. ¿Cuál será la señal para huir de las ciudades? ¿Cuándo será esa señal? No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros
una amonestación, la señal concluyente, la ley dominical. Específicamente, ese será el cumplimiento de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aún habrá algunos justos en las ciudades después que se haya promulgado el decreto de muerte. Sucederá lo mismo que pasó en la esclavitud en Babilonia, que a pesar de que Ciro dio la orden para que los judíos regresaran a Jerusalén, algunos, ¿qué hicieron? Se quedaron, no regresaron. Es decir, el Señor aquí, por medio de su sierva, nos está dando consejos para que comencemos a hacer planes de salir de las ciudades, pero con todo y con esto dice que muchos querrán permanecer en ellas. Y estos pues van a recibir consecuencias. En el tiempo de angustia huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Se repetirá Hechos 8. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de atarlos, pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Esta semana lo hablábamos con un estudio que tuvimos con Wallace, esta protección que el Señor nos promete por medio de los ángeles. Precisamente en ese tiempo se cumplirá el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. El advenimiento de Cristo está muy cerca, y mi deber al transcribir esta página es alertar al pueblo remanente que se prepare para ese hermoso encuentro con Jesús. También quiero demostrar que los acontecimientos actuales son para alarmar y reformar a los hijos de Dios, ya que pronto vendrán juicios sobre los que rechacen el último llamado de la gracia de Dios. Hasta aquí este PowerPoint, en el cual vemos una invitación que se nos hace no de ahora, ya hace más de 100 años que esta invitación está ahí. Y hemos visto el ejemplo en la destrucción de Jerusalén y otras. Cómo se hizo un llamado de que debían salir. Y hoy se sigue haciendo ese llamado, y más cuando vemos que el tiempo se acaba y que es momento de hacer planes preparativos. Hemos estado viendo cómo en las ciudades hay toda esta tremenda corrupción, conflagraciones, sindicatos que dice que serán la raíz de la causa final de todos los males en ellas. En definitiva, cómo se nos invita a salir de ellas. Hay otro PowerPoint, es mucho más corto que este, pero nos menciona el salir de las ciudades para ir a vivir al campo, a los pueblos pequeños, y de qué forma poder hacerlo. Yo quedé en estos días maravillado porque hay una hermana, que la tengo de amiga en Facebook, que me mandó unas noticias que yo ni conocía. Ella me comentó, ¿sabes que en España hay cientos de pueblos abandonados?
pueblos pequeños, abandonados, porque la gente los ha dejado para ir a la ciudad, ¿eh? Pero ¿sabes que hay un movimiento en familias, en ciudades, que quieren abandonar la ciudad para volver a habitar esos pueblos abandonados? Ellos van, preparan allá su vida, pero de una forma ecológica. Ponen molinos estos eólicos, con el cual hacen energía, ponen estas placas solares, etcétera, se hacen su pan, se cultivan sus huertos, y así están viviendo, en grupos de 20 familias incluso, ¿eh? Ella me ha mandado gran cantidad de material que incluso pasé a mi hija, algún vídeo incluso, ¿eh? Y ella dice, hay solución hoy para poder salir de las ciudades e ir a los campos. Solo hace falta ponerlo en oración, sentarse, como nos decía aquí, sentarse, hacer planes, ¿eh? Ver el costo, ver qué es necesario para poder dar ese paso. Eso no quiere decir que, bueno, vayamos allá y dejemos a la ciudad y dejemos a los ciudadanos, sino que volver aquí a predicar, ¿eh? Pero es momento de que vayamos pensando en esto. 17 años nos quedan. El conflicto no vendrá de aquí a 17 años, el conflicto vendrá seguramente de aquí a muy poquitos años, ¿eh? Y quiere decir que debemos comenzar a hacer planes. Por lo tanto, aquí dejamos esta cuestión y en nosotros está pues el analizarlo y ver la manera. ¿Cuántas veces hemos hablado? Oh, yo quisiera una parcelita, hacerme una casita ecológica de madera, etcétera, poder vivir fuera de la ciudad. Pero la economía lo impide. Las cosas están muy caras aquí en nuestro lugar, ¿eh? Pero sabéis que hay pueblos, no en Cataluña, sino fuera, en Aragón, en León, etcétera, que incluso gratuitamente te dejan habitarlos, solo para que se reaviven, ¿eh? Que hay que considerar la situación, ¿eh? Por lo tanto, sería bueno poner el caso en oración para que el Señor nos dirija. Bien, vamos a terminar. Haremos una oración, luego en todo caso entonaremos el himno de la esperanza, ¿eh? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de tanto tu palabra como el espíritu de profecía, tú nos has dejado directrices a tu pueblo para que hagamos tu voluntad y obedezcamos tus leyes. Una de ellas es ese consejo que tú nos das sabio de salir de las ciudades para tener unas vidas más sanas, más tranquilas, más pacíficas, sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños, que en la ciudad sabemos cómo la corrupción es tremenda, la enseñanza en las escuelas, todo. Señor, ayúdanos a hacer esos planes, que no veamos eso como algo ilógico, algo que no se pueda conseguir, sino que veamos eso como ese consejo que tú nos das, de que debemos hacerlo, que hagamos preparativos si es tu voluntad, para que en breve, si es tu voluntad, podamos hacer eso. Señor, ayuda a tu pueblo para que despierte, para que vea el tiempo en el cual vivimos, para que vea que debemos prepararnos para ese encuentro con Jesús y que también debemos avisar a las personas que están en esas ciudades, porque como hemos visto hay almas sinceras que aún pueden ser cambiadas a través del mensaje que nosotros podemos llevarles, ese mensaje que sale de tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y en ellos para que otros muchos puedan conocerte. Y ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu, tu paz sea con nosotros, nos acompañes conmigo en nuestros hogares, nos ayudes a guardar el resto del día sábado y que pensemos en esas cosas que hoy hemos hablado. Guárdanos, pues, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.